Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta tarde porque Él ha sido bueno una vez más con cada uno de nosotros. Bueno, yo puedo decir en esta tarde que Dios ha sido bueno conmigo porque puedo estar acá listo una vez más para poder llevar esa palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y también estoy muy agradecido con Él y también con todos nuestros líderes, nuestro hermano Javier Fajardo y nuestros pastores José y Lidia Rodríguez. Les mandamos un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Y también a toda la audiencia les mandamos un cordial saludo, y a todas las madres que han estado allí en su día, también les mandamos un abrazo fuerte y las felicitamos allí donde quiera que se encuentren. Gloria a Dios. Y en esta tarde también queremos estar hablando de un mensaje que el Señor ha estado poniendo en nuestros corazones para esta noche. Y yo quiero, amigo, hermano, no importa si eres cristiano o no, no importa si no eres cristiano, no importa cuáles sean tus ideas, cuál sea tu mentalidad. En esta noche yo quiero que me regales unos segundos de tu tiempo para que puedas escuchar este mensaje y así tú puedas comprender muchas cosas que debes comprender para poder enfrentar el día de mañana. Gloria a Dios. En esta noche yo quiero hablar bajo un tema y yo le puse por nombre el entendimiento que debemos buscar. Gloria a Dios. Yo quiero que tú te acomodes allí donde tú estás. Si tú estás en tu casa, acomódate, búscate un espacito. Si estás en tu carro, pues dale volumen allí a la radio y allí quédate conectado con nosotros. Y en este momento queremos que sea el Señor quien esté con cada uno de nosotros para dar inicio. Yo no sé por qué quedó así, o es mi teléfono que está fallando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos en esta tarde. Gloria a Dios. Aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, estamos en este lugar. Pedimos disculpas, estamos teniendo unos pequeños inconvenientes allí en los monitores, pero ya hemos volvido y estamos aquí listos para continuar. Y como decía, el tema es el entendimiento que debemos buscar. Gloria a Dios. Así que allí donde usted está, amigo, hermano, allí donde usted está, acomódese, como decía, porque vamos a estar hablando
de estas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en realidad vamos a leer el verso bíblico que el Señor ha puesto en mi corazón para esta tarde, y quiero que usted vaya ahí conmigo. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 15, verso 10, y dice así la palabra de Dios. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y allí sigue diciendo en Mateo capítulo 15, verso 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: sabemos que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en él. Gloria a Dios. Este mensaje es un mensaje en donde vamos a estar hablando sobre lo que tenemos que entender y lo que tenemos que escuchar. Gloria a Dios. Porque cuando leía esta historia de lo que acontecía acá entre los discípulos, entre Jesús y los fariseos, allí me daba cuenta que aún ni los discípulos entendían lo que Jesús estaba hablando, mucho menos los fariseos. Dice allí la palabra que los fariseos se enojaron, se sintieron mal porque escucharon la palabra que Jesús había dado y no la habían entendido. Entonces es muy triste, muy lamentable que Dios hable y que las personas no entiendan, sino que más bien se molesten. Entonces en este mensaje, con todo el temor que le tenemos a Dios y con todo el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones para aquellas personas que aún no conocen a Dios, vamos a predicar. Y yo quiero que en esta tarde los amigos, los hermanos, abran su corazón, porque vamos a estar hablando de estas cosas que son tan importantes. Jesús se detenía allí en ese momento, en esa situación con los discípulos y con los fariseos, los escribas, para darles una enseñanza que cambiaría el resultado de todo lo que ellos habían aprendido en toda su vida. Ellos tenían entendimiento humano, ellos habían aprendido a obedecer culturas, ellos habían aprendido a guardar mandamientos que no eran los mandamientos de Dios. Habían invalidado la palabra de Dios por seguir culturas, por seguir mandamientos de hombres. Jesús se encuentra allí hablándole a esta multitud de qué era lo importante. Y hay algo allí que me impacta, porque dice la palabra de Dios que los escribas y los fariseos estaban juzgando a los discípulos de Jesús, porque los discípulos de Jesús comían con las manos sucias, no se lavaban las manos, y ellos decían que quebrantaban la tradición de los ancianos. Entonces Jesús los reprende y les dice que también ellos invalidan el mensaje, porque dejan la palabra de Dios y siguen tradiciones humanas. Entonces, en esta noche vamos a tratar de entender lo que la palabra de Dios está diciendo, y con el propósito de bendecir nuestras vidas y con el propósito de que todos los que escuchemos esta palabra, los que escuchen estas palabras, puedan de alguna manera poner sus ojos de verdad en aquellas cosas que le pueden dar la libertad de la que habla la palabra de Dios. Así que allí, sin más tardar, vamos a entrar
a lo que la palabra de Dios nos dice y a lo que ella se refiere. Y en esta tarde yo quiero que tú te pongas a pensar quién eres tú delante de Dios, que tú comiences a meditar qué es lo que necesitas en este momento. Quizás tú dices, yo necesito que Dios haga un milagro en mi vida. Quizás tú dices, yo necesito conocer más a Dios, o yo necesito tener una experiencia con Dios. Pues déjame decirte que vamos a estar hablando sobre esto y de cómo nosotros podemos escapar de esas tradiciones, de esas reglas humanas que en muchas ocasiones están allí persiguiéndonos, buscándonos para que caigamos en esas trampas, y en muchas ocasiones son situaciones en donde nosotros pensamos y creemos que son cosas buenas, pero cuando el Espíritu Santo viene y nos habla y nos redarguye, nos dice, has estado cayendo en situaciones, has estado creyendo cosas que no debiste creer. Entonces, los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo allí, porque después le preguntaron y le dijeron, explícanos, ¿a qué se refiere eso cuando tú dices que lo que contamina es lo que sale y lo que entra no contamina? Jesús estaba hablando de que lo que contaminaba era lo que salía de la boca. Él se refería a las palabras que salen de nuestra boca cuando nosotros inducimos a alguien a hacer algo, o cuando nosotros decimos algo con una intención no correcta, cuando nosotros hablamos para favorecernos a nosotros mismos, cuando nosotros hacemos algo con una intención que no glorifica a Dios. Esto es muy importante porque va a cambiar nuestra manera de ver la vida, de ver el Evangelio. Porque Dios no está mirando lo que nosotros estamos haciendo, Él no está mirando lo que estamos diciendo, Él está mirando con qué intención nosotros estamos hablando, con qué intención nosotros estamos trabajando, con qué intención nosotros nos estamos acercando a tal lugar o a X lugar. Entonces, a lo que Cristo se refiere es que lo que contamina a la persona es lo que sale de la boca. Y en este momento tú te preguntarás, ¿será que yo estoy contaminado? ¿Será que la persona que me habló ayer, el mes pasado, estaba contaminada? Tú te preguntarás. Pero yo quiero decirte que es muy fácil identificar cuando alguien no tiene un corazón alineado a la perfecta voluntad de Dios. Porque allí estaban los escribas y los fariseos diciendo que los discípulos de Jesús invalidaban el mensaje de los ancianos. Allí estaban ellos con el dedo apuntador diciendo que los discípulos no obedecían al mandato de los ancianos. Pero Jesús allí les dice también que ellos también han dejado la palabra de Dios por obedecer mandamientos humanos. Mandamientos de hombres que no llevan a ningún lugar, y habían dejado lo mejor que es la palabra de Dios por obedecer otras cosas. Entonces, por esto es tan importante nosotros meditar, nosotros pensar en de verdad cómo voy a reaccionar, cómo voy a pensar, cómo voy a comportarme cuando venga esta situación, cuando venga esta dificultad. En realidad, cuando Jesús está hablando de que somos contaminados, Él está hablando de que podemos nosotros hacer cosas que vienen de un corazón contaminado. Y podemos hacer cosas que vienen de un corazón sano.
Cuando Jesús habla de un corazón contaminado o de una boca contaminada, está hablando de personas que aún todavía no han podido identificar entre lo que es correcto y entre lo que no es correcto. Porque muchas personas que no han alcanzado el nivel espiritual y la madurez en el carácter y en el comportamiento, reaccionan en base a la presión que está a su alrededor. Y vamos a hablar de todas estas cosas porque esto va a bendecir nuestra vida. Al principio teníamos unos problemas ahí antes del mensaje y cosas que estaban pasando y nos distrajimos y pasó tanta cosa. Pero déjame decirte que aún para reaccionar en medio de esta situación, de este problema, aún qué es lo que vamos a pensar de eso. O sea, aún eso nos identifica a nosotros si de verdad tenemos un corazón sano o un corazón enfermo, si vamos a responder con palabras negativas o con palabras positivas. Entonces, en esta tarde, yo quiero que tú medites allí donde tú estás, que tú pienses. Quédate un segundo meditando y di, ¿de verdad cómo está mi corazón? ¿De verdad cómo están las palabras que salen de mi boca? Pregúntate. Yo quiero decirte que si tú aceptas a Cristo en este día y tú dices, yo acepto a Jesús y ahora mi corazón es transformado, ahora te entrego mi vida, te entrego todo, y tú sigues viviendo y no te preocupas por cambiar tu forma de hablar, tu forma de pensar, si no te preocupas por investigar el entendimiento que debes tener en tu vida, déjame decirte que es probable que sí, eres cristiano y es probable que te identificas como un cristiano verdadero. Pero déjame decirte que hay una autoridad que Dios quiere poner en tu mente, en tu corazón, en tu vida. Y para Dios poner esta autoridad en tu mente, en tu corazón, en tu vida, tú tienes que cortar todas esas cosas que te conectan con el mal, todas esas cosas que contaminan tu vida espiritual. Y nuestra manera de hablar, nuestra forma de pensar puede contaminar nuestra vida espiritual. Podemos estar abriendo puertas a las tinieblas por medio de lo que hablamos y por medio de lo que oímos. Lo que yo estoy hablando en esta tarde es algo que va a bendecir la vida de aquellas personas que están en el camino correcto, en el camino verdadero, pero no le han puesto prioridad a lo que sale de su boca, a lo que piensan en su mente y en su corazón. Cuando Jesús está hablando de que lo que sale contamina, está diciendo de que van a llegar muchas situaciones en donde nos van a presionar para que nosotros hablemos positivamente o negativamente. Va a llegar un momento en donde el enojo se va a apoderar de nosotros y va a estar en nosotros si reaccionamos con ese enojo o reaccionamos con el amor de Dios, con la tranquilidad de Dios. Entonces, cuando Jesús dice que lo que sale del corazón contamina, nos está queriendo decir que para hablar se necesita un gran cuidado y una gran precaución. Porque lo que nuestros ojos ven nos puede hacer hablar. Lo que nuestros oídos oyen nos puede hacer hablar. Y asegurémonos pues de que hablemos de la manera correcta.
Asegurémonos de que pensemos de la manera correcta constantemente. A eso es lo que Cristo se refiere. Cristo se refiere a que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Cristo se refiere a que nosotros tenemos que ser personas que de verdad presentan a Cristo con nuestro corazón y con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser. Jesús se refiere a que nuestro corazón tiene que estar limpio y no contaminado. Dice que del corazón salen las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los robos, las iras. Todo eso sale del corazón. Y Jesús lo declara como un corazón contaminado, que está sucio. Cuando todas esas cosas están en nuestro corazón y salen por nuestra boca, iras, contiendas, envidias, todo eso, es porque el corazón necesita una sanidad divina, espiritual. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, para que todo eso salga de nuestro corazón. Entonces te voy a explicar cómo es que esto trabaja en el corazón y en la mente. Porque cuando ya somos de verdad cristianos y estamos siendo invadidos con pensamientos contaminados, estamos en un entorno que siempre nos está provocando a hablar o a defender algún punto o cualquier cosa. Y está provocando nuestro temperamento, está provocando nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestras teorías, nuestras creencias, está provocando el entorno en muchas ocasiones. Y allí es donde tenemos que aprender a decir: yo soy un hijo de Dios y tengo que responder con el carácter de Dios. Yo soy un hijo de Dios y tengo que responder con el temperamento de Dios. Yo soy un hijo de Dios y no puedo enfocarme en las cosas contaminadas que pueden estar en la vida de una persona. Entonces, Jesús se refiere de una contaminación espiritual, aunque la historia fue una historia física. Estaba hablando de cosas físicas, que los discípulos no lavaban los platos, de cosas simples, cosas terrenales. Pero Jesús les da una enseñanza espiritual, porque las cosas físicas sí están sucias. Los platos quizás estaban sucios. Y en eso estaban enfocados los escribas y los fariseos, en que los platos estaban sucios. Pero a Jesús no le interesó ese tema. A Jesús le interesó el tema del corazón. A Jesús le interesó el tema del corazón. Y Jesús respondió en lo que de verdad el hombre necesita limpiar, en lo que de verdad el hombre necesita preocuparse. Y es en tener un entendimiento correcto delante de Dios. Ahora, para avanzar, yo quiero que tú pienses en lo que dice la palabra de Dios en Lucas 23:33. Cuando Jesús perdona a los que lo crucificaron. Jesús hace todo esto únicamente para que nosotros comprendamos lo que es tener un corazón de verdad sano y limpio delante de Dios. Él permite que esta historia suceda tal como nosotros la leemos, únicamente ¿para qué? Para que nosotros comprendamos lo que es la reacción de un
hijo de Dios, de un corazón sano y limpio que comprende todas las cosas. Y mira lo que dice ahí en Lucas 23, verso 33, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos. Escucha bien. En medio de otros dos hombres, Jesús fue crucificado. Veía sangre a su mano derecha y veía sangre a su mano izquierda. Veía a sus pies, también había sangre. Veía sus manos, también había sangre. ¿En dónde tú crees que estaba Jesús? Jesús no estaba en una posición prestigiosa. Jesús no estaba disfrutando de un helado. No, Jesús no estaba en esa posición. Jesús estaba en el Calvario, en la cruz del Calvario. Jesús estaba en el sufrimiento más terrible que tú te puedas imaginar en este mundo. Jesús estaba sufriendo. Jesús estaba sangrando. Jesús estaba allí triste. Pero esta situación, este sufrimiento y este castigo no sacó lo peor de Jesús. Porque en Jesús no había lo peor. En Jesús solo había amor, comprensión, comprendimiento. Y esto es lo que tú tienes que comprender de lo que debe de haber en nuestros corazones. Porque nosotros estamos en este mundo con un corazón limpio, lavado por la sangre de Cristo. Y no podemos permitir que de nuestro corazón salgan palabras contaminadas. No podemos permitir que hayan malos deseos, malos pensamientos, iras, contiendas, envidias en nuestro corazón. Porque está en nosotros permitirlo o no permitirlo. Porque cuando Jesús toma la decisión de perdonar a sus enemigos allí, a los que le habían hecho daño, a los que lo habían clavado, Jesús decide perdonarlos. ¿Por qué razón? No me preguntes. Lo que yo te quiero decir en esta tarde es que ¿qué te han hecho a ti? ¿Cuál ha sido el sufrimiento? ¿Cuál ha sido el chisme que te levantaron? Y estás frustrado por eso. Y estás allí deseando malos pensamientos para esa persona, deseándole malas cosas. Déjame decirte que tienes que reaccionar con un corazón sano, puro, santo delante de Dios. Y tienes que perdonar. Tus hermanos, tus amigos, tus compañeros, sea quien sea, tus hijos, tus padres, sea quien sea que te haya hecho un mal, tú lo tienes que perdonar. Porque tú no quieres andar con un corazón enfermo, tú no quieres andar con una mente enferma. Tú quieres tener la paz de Dios y el poder del Espíritu Santo en tu corazón. Y necesitas esta actitud que transforma. Es una actitud que te llena del poder de Dios. Gloria a Dios. Vienen pensamientos malos, los reprendes en el nombre de Jesús por medio de la palabra. Cuando Satanás se acercó a Jesús y le dijo: convierte esas piedras en pan. ¿Qué le dijo Jesús lleno del poder de Dios? Porque él no caía en las trampas de la ira, de la envidia, del orgullo, el enojo. Él no caía en nada de todo eso y le habló con el poder. Y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué sucedió? Satanás terminó todas sus acechanzas, terminó todas sus trampas que le tenía y no lo pudo engañar, no lo pudo dominar.
Nos da ejemplos Jesús, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser. Esta es la actitud. Este es el entendimiento que debemos tener. Eres cristiano, pero no tienes este entendimiento. Eres cristiano, pero tus palabras no glorifican a Dios. Eres cristiano, pero tienes ira. Eres cristiano, pero tienes envidia. Eres cristiano, pero te enojas cuando escuchas la palabra de Dios. ¿Qué clase de cristiano eres? Es la pregunta que yo te hago en este momento. ¿Eres un cristiano que glorifica a Dios en medio de los insultos? ¿Eres un cristiano que glorifica a Dios en medio de los problemas? ¿Eres un cristiano que busca a Dios en todo momento y en todo tiempo, con alegría y con gozo? Ese es el entendimiento que debemos buscar de verdad. Debemos acercarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, para tener un entendimiento correcto, verdadero, santo y puro. Mira, ya estamos llegando al fin del mensaje, pero no me voy a ir sin darte esta otra porción bíblica. En Génesis capítulo 50, verso 19, ¿qué fue lo que allí aconteció? Sabes, ahí había un grupo de personas preocupados porque había muerto el padre de ellos. Y ellos en toda su trayectoria de vida habían hecho lo incorrecto. Su conducta había sido mala. Habían sido traicioneros. Habían vendido a su propio hermano. Y te estoy hablando de la familia de José, lo que le hicieron. Lo vendieron. No lo quisieron tener en su casa. Se quedaron solos, toda la familia, y no quisieron al joven José. Pregúntate, ¿fue poco lo que le hicieron a José? Venderlo, quererlo matar, lo metieron a un pozo, a una cisterna, dice la Escritura. Y allí él clamaba y ninguno de todos ellos tuvo misericordia de él. Sino que por casualidad pasaron ahí unos madianitas, unos hombres mercaderes, y se les llegó a la mente venderlo mejor y no matarlo. Pero fue de igual manera duro para él, para José, porque lo vendieron. No lo quisieron sus hermanos. ¿Tú crees que eso es fácil? No es fácil. Pero mira lo que dice allí en Génesis 50, 19. Y les respondió Josué, José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Sabe por qué José les dice esa palabra? Porque ellos, los hermanos de José, habían reconocido que habían hecho lo malo. Allí había muerto su padre y ellos dijeron, ahora se va a vengar José de nosotros. Ahora no hay quien nos defienda. Ahora no está nuestro padre. Ahora vamos y arrepintámonos. Ahora vámonos y pidámosle perdón. Y cayeron de rodillas delante de José y le dijeron, mira, perdónanos. Hemos hecho lo malo, pero aquí estamos, queremos ser tus siervos. Estaban humillados completamente, porque reconocían que habían hecho lo malo. Y José les responde y les dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mira, ¿por qué te decía al principio que debemos buscar el entendimiento correcto? La actitud correcta. ¿Por qué te lo decía? Porque los hombres de Dios han reaccionado de verdad con corazones puros, sanos y santos. ¿Y para qué tú crees que lo han hecho? Pues para que nosotros también reaccionemos con esa actitud. Si nos proclamamos cristianos,
si nos proclamamos hombres santos de Dios. No podemos estar con un corazón enfermo. No podemos estar con iras, contiendas, envidias. Eso no puede haber. Porque si eso hay, ¿sabes qué? Tienes que pensar bien qué es lo que estás dejando entrar a tu corazón. Y tienes que ver bien lo que estás hablando. Porque pueda que tu boca esté contaminada diciendo palabras que no tienen que salir de tu boca. Allí vemos hombres de Dios en medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la dificultad tan grande. Allí estaban ellos hablando palabra verdadera, correcta, que venía desde un corazón santo, puro y perfecto de Dios. Mira lo que le aconteció a Pedro. A Pedro un ángel le dice: te vienen a buscar 3 personas y ve con ellos. Obedecer esa palabra para Pedro no era cosa fácil, porque eran gentiles los que venían a un judío, a Pedro. Pero era más importante la voz del Espíritu de Dios. Y él la obedeció. Y aunque venía una invitación de gente incorrecta para ellos en aquel tiempo, porque no les era permitido reunirse con gentiles, con gente romana, gente mala. Pero esa gente mala, esa gente romana que mandaron a buscar a Pedro, no eran tan malos ni eran tan gentiles como los judíos se lo imaginaban. Cornelio era un hombre que oraba. Cornelio era un hombre que tenía un gran testimonio en el pueblo de Israel, hacía grandes limosnas y toda la familia con él era gente de Dios. Y que quizás estaban a un lado pensando que quizás Dios nunca se iba a acordar de ellos. Pero un ángel les habló y le dijo: manden a llamar a Pedro. Y mandaron a llamar a Pedro, y Pedro no se negó, porque el Espíritu Santo de Dios estaba allí diciéndole que fuera. ¿Por qué toda esta historia? ¿Por qué toda esta palabra en este momento? Porque si esta palabra está llegando a tu casa, a tu familia, esto quiere decir que todo esto aconteció para que acontezca también el día de hoy en tu casa. Si tú llamas al Espíritu Santo, si tú llamas al Creador del cielo y de la tierra en este momento y le dices: me cansé ya de mi desastre, me cansé ya de mi sufrimiento, de mi angustia, de mi dolor, de mi aflicción, ven a mi ayuda, y te rindes, Él te escuchará y llegará. Porque Él es poderoso. A Cornelio llegó un ángel y a Pedro le habló el Espíritu Santo. Y así una familia fue llena del poder y del Espíritu Santo de Dios. Y después decían los discípulos y las familias de los discípulos, decían: también los gentiles recibieron el poder de Dios. También ellos recibieron la palabra. Pues déjame decirte que también ellos. Y déjame decirte que también tú puedes recibir la palabra de Dios, pero necesitas hacer caso a lo que Dios te está mandando a hacer en este día. El entendimiento que debemos buscar, esto es preocuparnos por este entendimiento que debe estar en nuestro corazón, porque Dios quiere llenarnos con autoridad y poder. Y en esta tarde yo voy a hacer una oración por ti. No importa quién sea, no importa por dónde hayas pasado, no importa. Repite estas palabras conmigo, porque hemos llegado a la conclusión ya del mensaje. Y si Dios te ha hablado por este mensaje, por medio de esta palabra, inclina tu rostro ahí donde estás y repite estas palabras conmigo. Porque ahora llegó la salvación a tu casa y a tu familia. Y repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta tarde
Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado en pecado, que he ignorado tu palabra. Reconozco que he tenido un entendimiento equivocado, pero ahora me arrepiento. Perdóname mis pecados, acéptame como tu hijo y lávame con tu sangre preciosa. Ya no quiero ser el mismo, quiero ser una nueva criatura. Quiero tener este entendimiento que tú tienes para tus hijos. Quiero que me llenes con tu Espíritu Santo, porque ya no quiero ser el mismo. Quiero ser un hombre transformado por tu poder, por tu presencia y por tu Espíritu Santo. Ahora renuncio a todo pecado. Ahora renuncio a todo pacto oculto, secreto, hecho inconscientemente, en el nombre de Jesús. Ahora me declaro una persona lavada con la sangre de Cristo. Y todo acuerdo que mi alma tenga con las tinieblas, ahora se rompe por la sangre de Cristo Jesús. Ahora te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Así que si tú has hecho esta oración, te pido que busques una iglesia y así busques a Cristo. Y se despide tu hermano y amigo Walter Barrera. Bendiciones.